Bueno, a ver, si prestamos un poco de atención, vamos a hacer 3 sorteos para los chicos. Bueno, el primer número es 308. 308. 308. Los estuvieron repartiendo. Se repartieron todos. Bueno, número 308, ¿quién tiene 308? No, se habrá ido. Bueno, saquen otro. Número 303, 303, 303. ¿Hay alguien? 303. Bueno, sacamos otro, porque se fueron. 331, 331, se fueron todos los que tenían números. 331, no está el 331, el 308, el 303, ¿no? Bueno, dale, saca. Vamos. 350, 350. Bueno, 350, nadie. 350. Otro. Vamos, otro. Hasta que salga, otro hasta que salga. 323. 323, nadie. Nadie. Regalamos los trenes a los padres, mejor. 311. Acá, 311. Ahí está, se acercan a buscar el regalo. Salió. Bueno. Muchas gracias. 311. Muy bien. Abrila. Ahí está. Entonces. Bueno, otro. 324. 324. A ver. Atención, muy bien. Vamos. Ahí está. 324. Ponete para la foto. Ahí. Decile que lo saque. Sácalo de No, dale derechito. Eso, ahí. Ahí está. Bueno, bueno, vamos con el último. A ver. ¿Te animás a decirlo? A ver. 317. De vuelta. 317. 317. Nadie, otro, vamos con otro, a ver. $314. 314, ahí está, muy bien. El último. Vamos para la foto. Bueno, vamos a arrancar con ciclo de charlas. Aquí en esta ocasión no tenemos a Martín del Prato, quien representa la mesa de enlace ferroviaria.
Va a hablar sobre los ramales de la fiebre amarilla del ferrocarril del oeste, de 1871. Ahí te traigo. Bueno, ahí fue a buscar la computadora con el tema de las imágenes. Bueno, vamos a cambiar un poquitito la tónica de la parte canto, vamos a pasar un poco a la parte un poco más cultural desde el punto de vista histórico. Les comento en principio como para que sepan quién soy. Yo soy Martín del Prato, soy miembro fundador de la Mesa de Enlace Ferroviario en Córdoba, soy historiador, escritor, también soy director del Museo Ferroviario Córdoba y estamos junto con los demás museos ferroviarios armando una Federación Nacional de Museos Ferroviarios con la intención de darle un poco de empuje a la cultura y a la historia ferroviaria en Argentina. Lo que voy a tratar hoy es un tema que es poco conocido y que son de dos ramales que fueron hechos en la época de la fiebre amarilla de 1871. Hoy que estamos saliendo de una gran pandemia, hace 150 años atrás se dio otra pandemia, yo creo que peor que la actual porque fueron varios millones de muertos lo que hubo en todo el mundo. Se calcula que fueron cerca de 50 millones de muertos a lo largo del mundo por la fiebre amarilla, que se dio en el mundo entre 1869, fines del 69 y principios del 72. Particularmente en Argentina, el 24 de enero de 1871 aparece en la zona del barrio San Telmo, en un conventillo de inmigrantes italianos, aparece de pronto un italiano que muere de una causa desconocida con una altísima fiebre y sin poder identificar la enfermedad. Cuando lo llevan al médico, el médico determina fiebre amarilla, la peste llegó a Buenos Aires. Y eso trae, digamos, obviamente, el horror de una pandemia, el horror de una epidemia que era absolutamente mortal y el horror de una muerte casi garantizada para quien se contagiaba. ¿Qué es lo primero que desarrollan? Inmediatamente se ponen a desarrollar cómo poder salvar la peste. Se hacen grandes hospitales, esta peste avanza en forma descomunal, llega inclusive en mediados de abril de 1871, llegan a haber más de 2.000 muertos diarios solamente en la ciudad de Buenos Aires. La epidemia se propaga en muy poco tiempo a distintos lugares de Argentina, llegando a Rosario para mayo del 71, llegando a Corrientes, que es donde más fuerte se dio. Casi el 25% de la población correntina murió por esta peste. Otras ciudades, por suerte, se dio un poco más tranqui, sobre todo las ciudades del interior donde no había una inmigración europea tan fuerte como el caso de Córdoba, que Córdoba la inmigración que tenía era más migrantes internos. Pero, ¿cómo resuelven? Vamos al tema particular del problema porteño. ¿Cómo resuelven acá el problema de la peste? Empieza la peste amarilla en enero, se encuentra, ¿no es cierto?, la primera muerte, era un inmigrante italiano, llegado, ¿no es cierto?, en el crucero Regina Margherita, que había llegado hace los pocos días e inmediatamente muere. La epidemia se propaga rapidísimo en la ciudad de Buenos Aires, inmediatamente se habilitan todos los hospitales posibles, ¿no es cierto?, los hospitales no daban abasto. Llega un momento que para febrero, mediados de febrero, ya la cantidad de muertos que había ya era descomunal. Había más de 500, 700 muertos diarios solamente en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense lo que era, o sea, hoy parecería una cantidad pequeña. Recuerden que Buenos Aires para esa época no tenía la población actual, tenía apenas 120.000 habitantes. Entonces estamos hablando casi el 1% de la población por día de muertos. Realmente tremendo. Una persona por cada 100 habitantes moría por día. Estos muertos empezaron primeramente a llevarlos con carretas
tapados para llevarlos a enterrar lo más lejos posible de la población. ¿Cuál es el problema? El enfermo, una vez que moría, seguía siendo contagioso. El cadáver seguía siendo contagioso. Necesitaban sacar esos cadáveres fuera de la ciudad. ¿Cómo saneaban el problema? Esto plantea entonces distintas alternativas. La primera alternativa era quemarlos. Los llevaron a la quema, que estaba cerca de la quema estaba cerca de la estación 11, en el barrio de Almagro. Pero ahí los gases que generaban y todo eso, de hecho el humo que generaba, también era contagioso. No está la solución. ¿Qué hacen? Urgente le piden al director del Ferrocarril Oeste, el ingeniero Ringelet, para que solucione el problema de alguna manera. ¿Qué es lo que plantea? En su momento, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires era dueña del Ferrocarril Oeste, no era inglés todavía. El Ferrocarril Oeste, todos piensan como ferrocarril inglés, fue un ferrocarril argentino vendido a los ingleses recién en 1891. Hasta 1891 fue argentino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La urgencia de esta situación plantea, tenemos que llevar de alguna manera los cadáveres lejos. Llevarlos en carreta era una imposibilidad porque nadie se animaba a conducir una carreta con 5 o 6 cadáveres como máximo, ida y vuelta hasta una cierta distancia aceptable. Probaron eso y todos los conductores se enfermaban. Entonces, ¿qué hacen? En tiempo récord, con tan solo 2 meses, se prepara un ramal llamado el Tren de los Muertos. Este ramal era un ramal de 6 kilómetros de largo, que iba desde las cercanías de la estación 11, en realidad iba desde donde estaban los talleres de Centroamérica. Por eso se llamaban Centroamérica, porque la calle Centroamérica es lo que hoy es la avenida Pueyrredón. En su momento era una callecita, ¿no es cierto? Esa calle se llamaba Centroamérica, y en la esquina de lo que hoy es Corrientes con Pueyrredón estaban los talleres y la escuela de conductores, la escuela de oficios del Ferrocarril Oeste. En esos lugares, a partir de ese lugar, se hace un ramal que, partiendo de ahí, avance 6 kilómetros en dirección noroeste hacia unos terrenos comprados al Colegio Nacional. Si alguno de ustedes ha leído Miguel Canella, el libro Juvenilia, el libro Juvenilia trata de las peripecias de un alumno del Colegio Nacional en los campos que el Colegio Nacional tenía para vacacionar, llamado la Chacarita de los Colegiales. Estos campos quedaban a 6 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hoy están en plena ciudad, en su momento era metido en el medio del campo, prácticamente por eso era justamente el lugar de vacacionar. Y se compra al Correo Nacional, le compran estos terrenos para poder llevar mediante un ferrocarril todos los cadáveres de la epidemia. El 14 de abril de 1871, en apenas 1 mes y 25 días, se completa el ramal. Imagínense lo que es la urgencia. Hoy, para armar un ramal, cualquier proyecto a nivel nacional que se hace, se tardan 2 o 3 años. Miren la mentalidad realmente progresista de la época. Estaba la urgencia, era necesario hacerlo, y en 1 mes y 25 días se completa en pleno un ramal que llevaba los cadáveres desde la estación Bermejo, que es donde arrancaba, sería lo que sería hoy Corrientes y Jean Jaurès. Iba desde la estación Bermejo y llegaba hasta unos terrenos en la Chacarita de los Colegiales, en donde había una fosa común. Los cadáveres eran llevados en vagones playos, así como ve el libro grabado de época. Eran vagones playos tapados con una lona para evitar que salgan los vapores, digamos, contagiosos, y hacía el camino 6 kilómetros y se tiraban en una fosa común en el cementerio que se llamó La Chacarita. La diferencia es que, ojo al hilo, no es el cementerio actual. El original del cementerio de La Chacarita estaba en donde hoy está el Parque Los Andes, un poquito más al este del cementerio actual. Hoy está el parque. De hecho, hubo grandes problemas cuando hicieron el subte C, el subte B,
cuando iban excavando y pasaron por abajo del parque y encontraban con que estaba lleno de cadáveres, lleno de esqueletos. Y bueno, digamos, nadie quería trabajar justamente porque encontraban, digamos, imagínense el trabajador que está excavando un túnel y de pronto se encuentra con un cementerio en el medio. Estos cadáveres eran llevados hasta la explanada en su momento que existía en lo que hoy es el Parque Los Andes, en la Chacarita. El primer conductor fue el mismo conductor que hizo el primer viaje inaugural de la locomotora La Porteña. También era llevado por la locomotora La Porteña. En este viaje, desgraciadamente, John Allan solamente duró 2 días. Al tercer día, el viaje lo hizo, pero ya no como conductor, sino como pasajero. Era un cadáver más de lo que fueron llevados. Miren lo contagioso, lo grave que era. 2 días de vida tuvo. ¿Qué pasa? Nadie se animaba a poder llevar, nadie se animaba a manejar eso. ¿Qué es lo que hizo? El director y presidente del Ferrocarril Oeste, ante la falta de maquinistas, él personalmente, el ingeniero Aedo, era el que conducía la locomotora en los siguientes viajes y la estuvo conduciendo durante los 2 meses más que duró la epidemia. Ahí vemos qué empresario hoy haría eso, ¿no? Qué difícil que sería, más teniendo en cuenta que en realidad no era empresario, era empleo público. Recuerden que era una empresa pública. Llevaban acá al cementerio de la Chacarita. Este cementerio fue comprado, ¿no es cierto?, al Colegio Nacional. Si ustedes se fijan, bueno, acá tenemos este cementerio, con el tiempo fue creciendo. Cuando quedó chico, terminó esa epidemia, fue necesario formalizar el cementerio como un verdadero cementerio, que ya no fuera una simple fosa común, y esto fue comprado. Entonces se compró al Colegio Nacional. En realidad, digamos, esos terrenos, si bien lo usaba el Colegio Nacional, el dueño era Gowland. Hoy Gowland es una localidad justamente que también era terreno de él. Se le compró los nuevos terrenos. Si ustedes fijan, este que tengo acá es el boleto de compra del cementerio de la Chacarita actual. Acá vemos la ubicación relativa entre el cementerio original, que es este que está acá. No sé si alcanzan a ver el mouse, que sale arriba. Ojo, acá está puesto, digamos, el norte va arriba. Recuerden que el ramal iba hacia el oeste, pero no está bien orientado al norte. El norte sigue un poquito chanfleado. Este ramal va en dirección, digamos, noroeste. En realidad, vemos acá el primer cementerio, que es la fosa común, era lo que es hoy el Parque Los Andes, y el nuevo cementerio, este otro que está acá, que era ya comprado, lo que vimos el boleto de compra de recién, que era ya de la Chacarita de los colegiales. Y así nace el cementerio de la Chacarita, que tiene un origen, por un lado a partir de una epidemia y por otro lado un origen ferroviario, con el Ferrocarril Oeste. Acá vemos un poquitito más ordenado, digamos, se ve más claro la relación entre los dos casos. Este es el cementerio original, la fosa común. Este es el nuevo cementerio, que posteriormente, con el tiempo, obviamente los estudiantes, ninguno quería ir a esos parques al lado del cementerio, y terminó el Colegio Nacional vendiendo a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires, le terminaron vendiendo todos los demás terrenos y hacen el actual cementerio de la Chacarita. Estos son los primeros, cuando recién se construye, en 1904 se construye el cementerio como hoy lo conocemos. Esto genera, ¿no es cierto?, obviamente, en su momento, no solamente el ramal en sí mismo, sino genera también ciertas estaciones. Había de hecho 3 estaciones. La primera estación era la estación Bermejo, que en realidad no era una estación, era un depósito de cadáveres. La segunda estación, estación Ministro Inglés, se llamaba. Y la tercera estación, la estación Chacarita. En general eran todos más bien depósitos de cadáveres en donde se acumulaban y el tren los iba recogiendo. Obviamente, los deudos posteriormente iban a buscar a sus muertos o iban a dejarlos. Fue necesario hacer estafetas de correo, fue necesario hacer tranvías que llevaran los cadáveres hasta ahí. Posteriormente a la epidemia, la Croce compra el ramal
y ponen en lugar del ramal el tranvía de la Chacarita, que es el tranvía La Croce, que unía con el ferrocarril La Croce, hoy el ferrocarril Urquiza. Acá vemos un caso de tranvía fúnebre, cómo eran las cosas y cuál era la marca postal que se utilizó apenas, la primera marca postal que se utilizó en la Chacarita en 1890, la correspondencia que mandaban cuando dejaban a sus muertos y mandaban las cartas para informar a los familiares, iban con esta marca postal que era la sucursal Chacarita. Vamos a ver ahora cuál es el otro problema que genera esta misma epidemia. La epidemia de peste amarilla era provocada por la misma inmigración europea que traía de Europa la peste que ya hacía 2 años que asolaba Europa. ¿Cómo evitamos que ya haya un rebrote de la peste? ¿Cómo evitamos de que los inmigrantes que estén sanos no se contagien con la peste que ya estaba instaurada en la ciudad de Buenos Aires? Se plantean entonces 2 tareas. La primera tarea, se construye un muelle nuevo, distinto del común muelle de pasajeros, y que se lo denomina el muelle de las Catalinas, que quedaba a la altura exactamente, de hecho el muelle nacía en lo que hoy son los edificios de Catalinas, acá cerquita, y terminaba en donde está Buquebus. Hoy usted dice, pero para cómo nací y terminaba. Recuerden que toda esa parte fue ganada al río. Toda esa zona que estamos hablando era río. Hoy la hemos ganado al río y la ciudad fue avanzando sobre el río. En su época esa era la costa. ¿No es cierto? Lo que hoy es la avenida Alem, en realidad era una avenida costanera. Entonces, hacen desde ese muelle, hacen un muelle nuevo, muelle de las Catalinas, y para este lado, cerca de las estaciones de tren de Retiro, donde está hoy el Museo de los Inmigrantes, hacen este edificio en forma decagonal, en realidad es dodecagonal de 12 frentes, que es el que se denomina el Hotel de los Inmigrantes. Cada vez que los inmigrantes llegaban, eran desembarcados en el muelle de las Catalinas y cumplían una cuarentena obligatoria en este hotel, que en realidad lejos de un hotel, era casi una cárcel, digamos, se lo llamaba hotel, pero estaban hacinados en condiciones muy malas los inmigrantes. Recuerden que Buenos Aires estaba preocupado por una peste amarilla que le estaba matando un 1,5% de la población por día. Era tremendo lo que estaba pasando. Morían un habitante de cada 100 todos los días. Eso generaba una psicosis prácticamente, donde obviamente el pobre inmigrante tenía que pagarlas. Entonces era recluido en este hotel durante 45 días, cumpliendo una cuarentena, y aquellos que no tenían problema, veían, recién se lo dejaba pasar. Ahora, ¿cuál es el problema? No puedo dejar pasar a un inmigrante a una ciudad donde todos se están muriendo. Y había una mortalidad de 1.500 personas por día y llegaban cerca de 2.000 o 3.000 inmigrantes por día. La mitad de los inmigrantes iban a morir. ¿Cómo hago para evitar esto? Plantean el mismo problema al Ferrocarril Oeste, dicen, dame una solución urgente. El Ferrocarril Oeste, el mismo día que comienza el ramal de los muertos, que iba a la Chacarita, comienza un segundo ramal que iba hacia este hotel. Fíjense lo que es la forma de espera, no había ni siquiera cama para dormir, los inmigrantes dormían en el piso. O sea, lejos de ser un hotel, en realidad era bastante precario, pero bueno, era lo que había. No había tiempo de una cosa mejor. ¿Qué hace? Se hace un nuevo ramal que, si ustedes se fijan, viene desde el mismo lugar donde partía el tren de los muertos, este que viene acá, un ramal que tenía 7,4 kilómetros, que iba desde la estación 11, unía la estación 11 con el muelle de las Catalinas. ¿Cómo lo hicieron? Siguieron lo que era la avenida Centroamérica, hoy avenida Pueyrredón. Esa avenida daba una vuelta y pasaba por atrás del cementerio del norte, también que hoy lo conocemos como el cementerio de la Recoleta, que ya estaba absolutamente colmado, no había más espacio. Pasaba por atrás del cementerio, daba la vuelta, llegaba a la avenida Libertador
y por la avenida Libertador avanzaba paralelo al ferrocarril del norte, pasando por al lado de la estación Retiro, llegaba al muelle de las Catalinas y en el muelle de las Catalinas tenía la estación final. Este ferrocarril, acá vemos un coso de época en donde se puede ver el ferrocarril que da la vuelta. Este es un mapa de 1890, cuando todavía estaba. Este ramal en 1891 fue levantado cuando, digamos, ya la ciudad avanzó sobre la traza de este ferrocarril. Estorbaba tremendamente porque pasaba por una arteria principal, cortaba, si ustedes se fijan, en dos la ciudad. Imagínense la avenida Porredón cruzada por un ferrocarril que estuviera andando. Entonces, ¿qué hacen? Deciden sacar el ferrocarril y en lugar poner un tranvía, de la misma manera que hicieron con el ramal de los Muertos. Este ferrocarril daba la vuelta, ¿no es cierto? Llegaba al muelle de las Catalinas y tenía algunas estaciones que vamos a verlas. La primera estación, o sea, obviamente la primera estación es la estación 11, parte de ahí. Este tren, ¿qué finalidad cumplía? Los inmigrantes, una vez que terminaban su cuarentena, eran inmediatamente cargados arriba del ferrocarril y eran llevados inmediatamente a la campaña por el ferrocarril oeste. Generalmente la mayoría eran llevados hasta Mercedes. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Mercedes había un nudo de comunicaciones mediante, ya el ferrocarril llegaba hasta ahí nomás, llegamos en el 71, ya había llegado hasta Chivilcoy, pero llegaba generalmente hasta Mercedes o Chivilcoy, principalmente Mercedes. ¿Por qué? Porque en Mercedes había un nudo de comunicaciones por mensajerías, o sea, diligencias. A partir de ahí, los inmigrantes podían tomar una diligencia e irse al destino final al cual eran llevados como inmigrantes para poder poner sus cultivos. Eso evitaba que el inmigrante, cuando llegue, contagie a la población argentina, y evitaban que el inmigrante sano se contagiara también con la misma población porteña. La primera estación era la estación Santa Fe. Se encontraba en la esquina de lo que hoy es Avenida Porredón y Avenida Santa Fe. En realidad era un apeadero, no era una estación. Esto fue un apeadero de que, digamos, se tomaba sobre todo teniendo en cuenta que la Avenida Santa Fe lo que llevaba al hipódromo argentino, que posteriormente hubo otro ferrocarril que llegó yendo para aquel lado, que fue el ferrocarril, ¿no es cierto?, el ferrocarril de Rosario, iba por aquel lado, que tenía una característica. En realidad el tranvía, el tranvía, en la estación Santa Fe podía tomarse un tranvía que llegaba por la avenida Santa Fe hasta la calle Pampa. ¿Ustedes nunca escucharon el famoso tango y se me dejó en Pampa y la vía? Era porque el tranvía llegaba hasta la calle Pampa nada más. ¿Qué pasaba? Cuando iba uno al hipódromo, se jugaba todo, se quedaba sin un centavo, y el hipódromo, ¿qué hacía? El hipódromo tenía un servicio en el cual llevaban a aquellos que habían perdido, los llevaban gratis hasta la calle Pampa, donde llegaba el tranvía, y ahí lo dejaban. Tomate el tranvía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo me gasté hasta la plata del tranvía, literalmente me quedaba en Pampa y la vía. De ahí viene, me quedé colgado. Bueno, aquellos que se habían guardado plata para el tranvía podían tomarse el tranvía que los llevaba hasta la estación Santa Fe del ferrocarril oeste, y con el ferrocarril oeste continuaban hasta bajarse en Catalina. Ahora, muy bien, estas son las marcas postales que se utilizaron en su momento en esta estación y en estos lugares. Después continuó la estación Recoleta. La estación Recoleta estaba inmediatamente después que daba la vuelta el ferrocarril en el cementerio de la Recoleta. Estaba a la altura, más o menos sería la calle, en realidad pasando unos 200 metros la calle Ayacucho. Las demás calles no estaban, estaba digamos, Callao, Ayacucho, y después 200 metros más adelante, si ustedes se fijan acá, este es un mapa donde sale, espero que se vea, donde estaba la estación del ferrocarril oeste, al frente, en realidad era un andén, frente a la estación del ferrocarril del norte. Me están diciendo, me apuro y ya vamos a terminar, estamos casi listos. Sino que empezamos un poquito tarde de por sí. Muy bien. Esta estación era una estación que era un andén, es la que está acá arriba,
No hay que confundir con la otra que está más abajo, que es la estación del ferrocarril del norte. La del ferrocarril oeste era apenas un andén, que estaba frente a este paredón que está acá. Lo que ven acá al frente es el paredón que tenemos acá al costado, que continuaba un poco más. Recuerden que no estaba la Feria 9 de Julio, continuaba más adelante, ¿no es cierto? Ese paredón es este paredón que vemos acá al costado, sobre la avenida Libertador. De un lado estaba la estación del ferrocarril del norte, que era de este lado, el lado donde está el paredón, y del otro lado estaba la estación del ferrocarril oeste con dos vías paralelas. Vemos acá cómo pegaba la vuelta en el cementerio de la Recoleta para seguir paralelo al ferrocarril del norte. Y la última estación era la estación del muelle de las Catalinas, que terminaba en el muelle. Acá vemos el edificio del muelle. Acá vemos una foto panorámica del muelle, y sobre el muelle, cuando llegaba el ferrocarril, había un pequeño tranvía del muelle que lo llevaba desde la estación del ferrocarril oeste hasta el final del muelle. Acá el flaco Brasil me está apurando diciéndome que llega ahora. Ya termino enseguida, flaco. Muy bien, con esto doy fin a la charla. Los invito a aquellos de que quieran interiorizar más sobre estos temas. Yo ya llevo escrito 11 libros, particularmente hay 3 que tratan del ferrocarril oeste. En el segundo de los tomos de ferrocarril oeste tengo justamente un capítulo completo dedicado a cada uno de estos 2 ramales, donde trato el tema con mayor profundidad. Todos los temas los trato, como pueden ver, a partir de documentación original. No, jamás trato ningún tema a partir de tal autor dijo tal cosa. Todo lo trato de buscar con documentos originales, como pueden ver lo que estuve pasando, cosa que es bastante interesante y en general es poco visto. La mayoría de los libros de historia nuestros nos dicen tal historiador dijo tal. Yo, en cambio, digamos, como buen ingeniero, en vez de seguir, digamos, la clásica de la historia, sigo de que si no tengo el original no lo pongo. Acá vemos algunos, el tercer tomo. Después, bueno, tengo otros libros más. A los libros los he traído acá para comprar. Recuerden que yo vengo de Córdoba. Colaboren comprando los libros para que pueda seguir dando charlas en Buenos Aires y pueda seguir comentándoles sobre las historias ocultas tan lindas que tiene esta hermosa ciudad. Desde ya, muchísimas gracias, y muchísimas gracias acá al Museo Nacional Ferroviario, que según me decía acá Santiago, van a comprarme una serie de libros de los míos para que queden en la biblioteca. Pueden venir a la biblioteca y consultarlo. ¿No es cierto? Esto, si suena presión para Martín Costa, es una presión para Martín Costa. Tienen que comprar libros para que queden dentro de la biblioteca del museo. Ojalá sea así. La verdad que, ahora hablando en serio, felicito al museo. Realmente del interior vemos la gran diferencia de cómo se está llevando el Museo Nacional Ferroviario. Siempre ha sido un museo que ha sido siempre un museo más de la cava. Y desde que lo han tomado esta nueva gestión, el Museo Nacional se ha convertido verdaderamente en un museo verdaderamente nacional, con una política federal, con una política abierta, y ojalá dure muchísimo y no se vea esa política cambiada por los distintos gobiernos de turno, sino que sea duradera en el tiempo. Desde ya, muchísimas gracias, y bueno, sigan así, que van por muy buen camino. Si te gustó este video y querés ayudarnos a poder continuar generando contenidos para este canal, podés ayudarnos con un super gracias. Es muy fácil. Les das clic en el corazoncito de gracias, elegís el monto que puedas donar, apretás botón comprar y enviar, luego completás los datos y los envías. Y si no podés colaborar con dejarnos un like y compartir el video, ya nos estás ayudando. Muchas gracias.